Y primero lo primero. Los que ya estén poniéndose asistencia, pónganla. Antes de entrar a lo que es el tema de entrevista, quisiera revisar la tarea que les asigné el día de ayer de sus trastornos psicológicos y lo voy a considerar y contemplar para participación y asistencia también. Sí, asistencia también, porque requiero que tengan conocimiento de cuál es el tema del trastorno que les asigné, para que tengan una idea de cómo quiero que hagan el mapa conceptual. Les recuerdo, chicos, es un mapa conceptual, no es un trabajo muy complejo, ¿sí? A ver, entonces, ¿iniciamos a la mala o quién quiere participar libre y albedriosamente? Ok, Giselle, vayan levantando sus manitas. Manitas arriba, manitas arriba. Daniela. Laura. Jenny. ¿Nada más? Bueno, voy a empezar. Ok. Voy a empezar entonces, chicos. Daniela. Ok, a ti te tocó lo que es el trastorno de personalidad evitativo. ¿En qué consiste? Bueno, pues prácticamente consiste en que ocurre en personas que regularmente, bueno, siempre tienen como que no les gusta relacionarse con la sociedad porque tienen miedo o temor de que al hacer ellos algo mal, como que se los echen en cara, como que se los están recordando. Son personas con emocionalmente como que muy deficiente su sistema emocional. Prefieren evitar a las personas. En ocasiones también evitan algunos trabajos importantes que se hayan ganado por lo mismo de que temen hacer las cosas mal. Ok, muy bien. ¿Algo más? Pues es básicamente eso. Ok. Lo que viene siendo la diferencia de este trastorno con lo que es a ver, pregunta capciosa. ¿Con qué trastornos se diferencia? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, decía que se diferenciaba también de la ansiedad, ¿Por qué? también del trastorno de personalidad esquizofrénico, del, ay, ¿cómo se llama el otro? Del dependiente, no, no, sí, era también se puede diferenciar de enfermedades, con el sistema nervioso central. También decía que a causa de sustancias, de drogas podía, como que relacionarse. También, ay, es que había uno que era muy parecido, pero se diferenciaba, se me olvidó el nombre, pero la diferencia era de que
En el evitativo, se trata de que, o sea, no les gusta que vean lo mal en ellos, pero en el otro, en el que se diferenciaba, era que las personas tenían miedo que les hicieran algún daño, Ok. pero no ¿Qué? el nombre. A ver, ¿cuál es dame la numeración que te di. ¿En qué página está? 722. ¿Cómo? 722. 722, con razón, no me estaba dando. Ya. Ok, entonces. Aquí dice, narcisista. Ok, los evitativos. Incluso aquí dice, es un patrón dominante de inhibición social. La persona tiene sentimientos de sentirse incompetente ante cualquier situación y es hipersensible a una evaluación negativa, o sea, le cuesta recibir críticas negativas que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta. ¿Cuáles son las primeras etapas de la edad adulta, muchachos? Como entre los 18 y los 19 años, ¿verdad? Y que está muy presente en varios contextos, que puede ser en actividades laborales, que puede ser en la forma de relacionarse con otras personas, se puede mostrar retraído en relaciones estrechas, como por ejemplo familiares, hermanos, padres, pareja, y que no se siente inseguro de ser apreciado. Se retira o se retrae de las relaciones por temor a ser avergonzado y ridiculizado, y también le preocupa ser rechazado en las situaciones sociales, ¿de acuerdo? Entre muchas otras cosas. Este trastorno, si se dan cuenta, incluso lo especifica como es un trastorno de personalidad. ¿De acuerdo? A ver, ya, sí carga. Hola chicos, buenos días. Entonces, el trastorno de personalidad evitativo consiste en que la persona se evade de relacionarse con otras personas por temor o miedo a ser señalado, ridiculizado, y tiene bajo manejo de emociones, como había mencionado Daniela, ¿de acuerdo? Hace diferencia con otros trastornos, por ejemplo, aquí dice, se diferencia de otros trastornos o afecciones mentales porque se tiene que distinguir la dependencia, ¿ok? De otros trastornos de personalidad, porque hay que tener en consideración lo que son algunas características ahí, como ya había mencionado esta Daniela también. Y se diferencia de lo que es la personalidad debido a afección médica porque tiene rasgos que solamente son atribuibles por afección de consumo de fármacos, ¿sí? Y también por consumo de sustancias, ¿de acuerdo? Si se darán cuenta, a los que les tocaron trastornos similares, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, son similares, pero el trastorno obsesivo compulsivo ya viene siendo un rasgo de personalidad. Un rasgo es como una marca, ¿sí? En cambio, un estado de personalidad consiste ya en un esquema de patrones ya bien estructurados y bien definidos que generan y hacen esa persona funcional. En el trastorno de personalidad evitativo consiste en que la persona evita relacionarse por miedo a ser rechazado, ¿de acuerdo? Y que ese patrón de evitar relacionarse le impide llevar una vida completamente sana y normal, ¿de acuerdo? Muy bien, Daniela, excelente. Entonces, Laura, la que sigue. Laura, a ti te tocó labrada. Trastorno obsesivo compulsivo. Vayan checando sus audios, muchachos, ¿ok? ¿Sí me escuchó? Sí, por el momento vayan hablando así como despacito para que no se les trabe el micrófono. ¿De acuerdo? Ok.
Decía que el trastorno obsesivo compulsivo, pues se definía como que porque había obsesiones, entonces se presentaba como que eran pensamientos o cosas que recurrían y que eran muy persistentes para la persona, pero eran cosas que no, como que no deseaba estar pensando. ¿Eso qué Entonces es? intentaba las obsesiones. Muy bien. Y luego continúa. Entonces la persona como que intenta ignorar esto y entonces es cuando se presentan las compulsiones que se define como por comportamientos o cosas mentales que hace la persona para poder ignorar los pensamientos que ha tenido antes. Por ejemplo, que comienzan a lavarse las manos o que se regresan a ver si sí están organizadas las cosas que dejaron, o leí algo así que también empezaban a rezar o a contar cosas para ellos. Ujú, Entonces, como que esto lo hacían para no estar como ansiosos sobre los ujú. pensamientos que habían tenido antes. Y decía que ocupaban, o sea que como que duraban más de 1 hora haciendo esto, era muy recurrente para ellos. ¿Qué más? Muy amplio el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Tiene subtipos? ¿Existen subtipos de obsesiones y compulsiones, Laura? Pues nada más recuerdo que dice que no se puede como que no tiene nada que ver con que las personas consuman alguna droga o así, pero que se explicaba porque también se diferenciaba de que no eran cosas como personales las que pensaban, sino cosas así como que de la nada, no era algo que se obsesionaran como con su físico o otra cosa, sino que eran como cosas aleatorias lo que pensaban. Ok. Los subtipos que te estoy preguntando es si tiene una introspección buena, si tiene poca introspección o si tiene nula o con creencias delirantes. ¿Ok? La diferencia con estas especificaciones es sobre todo en relación a las obsesiones. Como bien mencionaba esta Laura, el trastorno obsesivo compulsivo consiste en que la persona tiene obsesiones que son ideas intrusivas y recurrentes, o lo que le llamamos el loop, porque constantemente estamos pensando la idea una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, como esa idea nos está generando mucha ansiedad y una angustia muy intensa, entonces para disminuir esa ansiedad generamos compulsiones. Las compulsiones pueden ser comportamientos, como bien estaba mencionando esta Laura, o pueden ser rituales, situaciones repetitivas para disminuir la ansiedad, ¿de acuerdo? Lo que yo le preguntaba aquí a esta Laura acerca de las especificaciones es, cuando dice que es con una introspección aceptable, la persona reconoce que sus ideas son claramente o probablemente que no son ciertas, o sea, o pueden ser ciertas. La persona tiene una conciencia de que esta obsesión y esa compulsión son irracionales y tiene conciencia de que sí le están afectando. Con una poca introspección, el sujeto piensa que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son probablemente ciertas, como que lo deja en velo de duda. En cambio, cuando hay una introspección negativa, o sea, ausencia o con ideas delirantes, la persona está completamente convencido de que esas obsesiones y esas compulsiones son ciertas. Además, se tiene que hacer una historia si la persona ha sufrido trastorno de tics. ¿Por qué? Los tics vienen siendo esta representación compulsiva, son actos inconscientes, pero a nivel neurológico. ¿De acuerdo? ¿Con qué trastornos se diferencia, Laura?
Pues mencionaba que con trastornos de ansiedad, también con lo de los trastornos que las personas que tienen trastornos de alimentación y con los tics. Y recuerdo también que mencionaba de que, o sea, no era lo mismo como mencionó usted anteriormente de trastorno de personalidad obsesiva compulsiva que con trastorno obsesivo compulsivo, ya que pues eran el de trastorno, ya la persona que tiene un trastorno de personalidad, son como, es una mala adaptación que tiene algo así, o sea, ya está generalizada y empieza a ser como perfeccionista excesivamente y quiere llevar como un control de las cosas. Y en Pero cambio, que una persona podría tener los dos trastornos al mismo tiempo. sí, y eso es, ¿qué palabra es? O sea que se podían diagnosticar ¿Mande? Sí, por eso. El diagnóstico de dos trastornos al mismo tiempo se le llama ¿qué? Ay, no sé, mis. Comorbilidad, muchachos. Investiguen, no se queden nada más de, me dijo la palabra. Si no saben qué significa la palabra, no se queden con que, sí, ya, X, ¿no? Investiguen o pregunten, ¿por qué? Ustedes como profesionales de salud, que nosotros nos dedicamos a realizar diagnósticos, tenemos que tener conocimiento de conceptos médicos, muchachos, epidemiológicos. ¿Okay? La comorbilidad significa que se pueden presentar dos enfermedades en un mismo sujeto al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de comorbilidad de una enfermedad de vías respiratorias con una enfermedad de gastrointestinal? Es muy probable, ¿no? ¿Qué puede ser? Que te dé una diarrea y que te dé, ¿qué? Una bronquitis, ¿no? Esa es la comorbilidad, que dos enfermedades se presenten en un mismo sujeto al mismo tiempo. ¿Va? Muy bien, Laura. Continuemos entonces para seguir atendiendo participaciones. Jenny, Giselle. Primero Jenny. Jenny, te tocó Ramírez. Uy, trastorno de disforia de género. Ese está interesante. Te escuchamos, Jenny. Sí, buenos días, maestra. Mi trastorno es disforia de género. Es 502. En el DSM-5, pues abarca lo que es disforia de género en niños, adolescentes como en adultos. Pues básicamente, sí, básicamente es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna. Esto ya de nacimiento, masculino o femenino. Y nos menciona y pues nos enumera durante el texto características que van dependiendo del sexo asignado y cómo desde su vestimenta, su comportamiento y conforme a la etapa que se encuentra en la persona va cambiando, así como también si la persona desea el uso de hormonas o alguna intervención quirúrgica para su cambio de anatomía. También pues, nos habla de diferencias diagnósticas. Esto abarca como su inconformidad con los roles sexuales, su forma en la que observa su cuerpo, al vestirse de manera contraria a su sexo opuesto. Y pues en comorbilidad tienen un nivel alto de problemas emocionales y conductuales. También se le asocia como ansiedad y depresión. Estos se presentan mayormente en la infancia. Se presenta esto como inestabilidad emocional debido a la falta de aceptación, ya sea de su entorno, de las personas, o como dónde quieren guiarse. Lo que encontré en disforia de género, que se asocian con otros trastornos, por ejemplo, trastorno de la ansiedad,
trastorno de depresión, trastorno, creo que mencionaba disruptivos del control de los impulsos. Esto ¿Se depende. asocia o se diferencia? Ujú. No, la pregunta, escúchala. ¿Se asocia con o es la diferencia con? Lo encontré como que se asocia. Ok. ¿En dónde encontraste esa información, Jenny? Al final, en Cormovilidad, creo que es página 500. Sí, ya llegué. Ok, sí. Sí, dice asociación. Muy bien. Ok, entonces, como bien mencionaba Jenny, lo que es el trastorno de disforia de género consiste en que una persona tiene una inconformidad y es una incongruencia entre su sexo asignado con lo que es su género sexual, ¿ok? Aquí también, sobre todo en este trastorno, en los trastornos sexuales, se tiene que tener muy en cuenta cuáles son los conceptos de sexualidad humana, ¿de acuerdo? Sexo es, incluso aquí tenía una imagen, permítanme un poquito. Aquí lo tengo. Living Group. Violencia contra la mujer. Equidad de género. Ok. Voy a explicarles de rápido lo que son los. Esto de los. Se me fue la palabra. Conceptos. Muy bien. Voy a. Ok, entonces, estos son los conceptos que se manejan acerca de lo que es la sexualidad humana. El sexo biológico es a los aspectos físicos y objetivamente mensurables, por ejemplo, cromosomas, pene, vagina, hormonas, ¿de acuerdo? Es el sexo con el que nosotros nacemos, varón o mujer, ¿sí? El género es la construcción social, cultural binaria que se asocia al sexo biológico y es la expectativa que se tiene sobre una mujer o sobre un hombre. La identidad de género es cómo yo vivencio, cómo experimento mi género y que me corre, y dice, la vivencia del género tal como la persona lo siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo con que nació. Aquí, entonces, el trastorno de disforia de género identifica la incongruencia de la identidad de género con relación al género y al sexo biológico, pero también entra en lo que es la expresión de género. La expresión de género es cómo nos vinculamos y cómo mostramos nuestro género al mundo a través de el nombre, la identidad, la vestimenta, los comportamientos, las interacciones, lo que son los hábitos, los comportamientos, conductas y la orientación sexual. Entonces ya es, yo me siento atraído física, emocional, erótica y afectivamente por personas de identidades de género o sexos similares o idénticos. ¿Ok? Entonces, la disforia de género consiste en estas personas que sienten la incongruencia entre lo que es su expresión de género, voy a regresarme, en lo que es la expresión de género, la identidad de género con relación a su sexo biológico y la construcción o idea expectativa del género que tienen en la mente. ¿Ok? Recuerden, el género, la palabra género es la expectativa, es la construcción social que generamos de un varón o de una mujer. El sexo biológico es, tiene vagina, tiene vulva, tiene senos, es mujer. Tiene pene, tiene testículos, es varón. ¿De acuerdo? Entonces, el trastorno de disforia de género habla de que hay una incongruencia entre lo que él siente o expresa y lo que asigna como su género
sexual, ¿de acuerdo? Se puede presentar desde edades muy tempranas y también se hace más latente o se hace más evidente en lo que ya son etapas de adolescencia y adultez. ¿Ok? Se diferencia de otros trastornos, por ejemplo, como la inconformidad de roles sexuales, porque el rol sexual, ¿qué vendría siendo? ¿Qué significa la palabra rol? El rol es un papel que se funge. Lo mismo con la inconformidad de roles sexuales, por ejemplo, las mujeres en casa, los varones en el trabajo o viceversa, porque entonces es lo que yo ofrezco como varón o como mujer, a comparación de la disforia de género. En la disforia de género entra la palabra ser, ¿de acuerdo? Con todo el concepto abstracto que implica el ser. ¿De acuerdo? Se diferencia también de otros trastornos como el travestismo, porque el travestismo se observa en varones. La disforia de género también se puede presentar en mujeres, que es lo que vulgarmente conocemos como trastorno de transexualidad, que transicionan de un sexo a otro. ¿Sí queda claro? Muy bien, gracias Jenny. Por último, Giselle. Bueno, a mí me Giselle. tocó el trastorno de personalidad. ¿Ya me escuchan, Miss? Sí, pero ve despacito porque se corta tu trastorno, tu micrófono. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Pues sí, me tocó el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva y pues dice que ellos son perfeccionistas, siempre van respetando las reglas en orden de lista, son ordenados, son muy organizados y se preocupan si no les salen las cosas bien, no les gusta hacer como cosas en equipo porque piensan que no lo hacen bien. Entonces ellos quieren hacerlo y tienen que estar supervisando. Les cuesta mucho, pues sí, trabajar en conjunto con otras personas y la dedicación a sus trabajos. eh, Son como que no quieren tirar sus pertenencias aunque no tengan ningún valor. Entonces, a eso dicen que también es como el diagnóstico diferencial, que son como, lo pueden relacionar como el trastorno de acumulación, narcisista, esquizoide y cambios de personalidad por los estados de ánimo que él presenta, porque pues puede estar bien y después no, por lo mismo de que no le están saliendo las cosas como él quiere, y también el trastorno por consumo de sustancias. Y son más prevalentes en los hombres. Ok, muy bien. Sí, es que la prevalencia es más arriba. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, incluso voy a leer aquí lo que, como bien mencionaba Diana, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo? Aquí dice, es un patrón dominante, ¿de acuerdo? Los patrones son conjunto de ideas, conductas y pensamientos que lo dirigen a preocuparse por ser una persona ordenada, perfeccionista y controlar mental e interpersonalmente, o sea, es una persona muy controladora de su persona y de lo que es el medio que le rodea, a expensas de ser flexible. O sea, la persona es inflexible, es franco, es directo, pero para que pueda ser eficiente. Esto empieza también en las primeras etapas de la edad adulta. La mayoría de los trastornos de personalidad, de a los que les tocaron trastornos de personalidad, es de ley que diga que empieza a edades tempranas de la edad adulta. ¿Por qué? Porque es en la etapa de los 18 a los 20, los 18 a los 20 años, que es cuando ya se empieza a amalgamar
todas las experiencias infantiles y adolescentes, pero si hay una mala adaptación o si hay una situación que no se liberó bien durante la infancia o la adolescencia, puede llevar repercusiones a trastornos de personalidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué se diferencia de lo que es sobre todo el obsesivo compulsivo? Porque muchos incluso vulgarmente dicen, ay, es que eres un obsesivo compulsivo, eres un obsesivo compulsivo. No es lo mismo tener obsesiones y compulsiones a ser una persona con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Se asemejan los nombres, pero el trastorno obsesivo compulsivo se distingue del de personalidad por la presencia de verdaderas obsesiones y compulsiones. Para la persona, la obsesión es de grado delirante, lo cree a pie juntillas y las compulsiones ya se vuelven parte de su rutina. Cuando se cumplen tanto los criterios de personalidad obsesiva compulsiva como de obsesivo compulsivo, se debe realizar 2 diagnósticos. Entonces se puede presentar el mismo trastorno a la misma manera. ¿Por qué? Probablemente es algo que se ha detectado bastante, es que la persona haya generado rasgos de trastorno obsesivo compulsivo durante la infancia o la adolescencia y al amalgamarlos en su esquema de personalidad, se vuelve trastorno obsesivo compulsivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, para quienes hayan leído y no hayan leído su trastorno, por favor, léanlo. Voy a explicar cómo quiero, ya estuve explicando a la clase de ayer cómo quiero que hagan el trabajo, pero el trabajo es muy sencillo, chicos, ¿ok? Exactamente de esos trastornos que ustedes leyeron, van a realizar lo que es el mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Es lo que me han estado entregando todo el semestre con los temas. Es el tema con los distintos subtemas desarrollados, pero en síntesis. Lo van a resumir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Me vas a poner los criterios diagnósticos, los vas a anotar tal y cual están, ¿de acuerdo? Completos, porque si te das cuenta, los criterios diagnósticos tiene que tener esto y esto, para que pueda diagnosticarse como tal. Y el libro lo especifica. Se manifiesta tantos o más de los siguientes criterios, ¿sí? Y para ser todavía más específicos en el diagnóstico, se tiene que tomar en consideración el curso. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? ¿De acuerdo? Pero no se los pedí porque los iba a complicar más, muchachos, ¿ok? Los criterios diagnósticos, sí, todos los numeritos, todas las viñetas, las tienen que anotar. Ahora, las características diagnósticas son similares, pero los criterios, si se dan cuenta, es la síntesis de todas las características en puntos. Y las características te explican de dónde o por qué son esos criterios. Las características solamente quiero que las sinteticen y las pongan en un párrafo, ¿de acuerdo? Para lo que son diagnóstico diferencial, lo mismo, me vas a escribir el trastorno del cual se diferencia y por qué. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo se diferencia del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad porque en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es más persistente la obsesión y la compulsión a comparación del TOC normal. Así. Y lo vas a hacer con uno y el otro y el otro y el otro, con todos los trastornos que se diferencian. Por eso se llama trastorno diferencial. El diagnóstico diferencial tiene similitudes, pero no es lo mismo.
¿de acuerdo? Y para los que puse comorbilidad, para los trastornos que tiene comorbilidad, dice en qué personas se presenta con mayor frecuencia y con qué situaciones. ¿De acuerdo? Si la persona ha sufrido episodios depresivos, si ha tenido ataques de pánico, si ha tenido estados ansiosos, si viene de cultura X o Y, quienes hayan leído su trastorno, lo que les estoy pidiendo es muy básico, solamente les estoy pidiendo que me resuman el tema. Tan, tan. Betty, te escucho. Sí, yo tengo una duda donde dice características asociadas que apoyan el diagnóstico, entra prevalencia, desarrollo y curso y más otros 3 cosas. ¿Eso también va? No, ¿por qué? Recuerda, ¿qué es lo que te estoy pidiendo, Betty? Criterios, características diagnósticas, diagnóstico diferencial y comorbilidad. Son como los subtemas, son los títulos. No estoy pidiendo ninguno de esos. Porque, o sea, lo que es características asociadas, lo que es prevalencia, curso, es como lo que es las características asociadas va en relación a la cultura, de que te dicen, si tú estás tratando a una persona de una cultura diferente, considera estos aspectos para ver si es trastorno mental o son situaciones culturales, o si se asocia, por ejemplo, con situaciones de grado social, de grado económico, o sea, ahí te dice qué consideraciones debes tomar para identificarlo, ¿ok? Por ejemplo, tú no puedes diagnosticar un lupus solamente porque tienes una roncha en la mano. ¿Qué características debe tener la roncha o la irritación dérmica para que sea lupus? Cierta característica, cierta forma. ¿Qué más entra dentro de la evaluación? El tiempo de aparición, evolución, etcétera, etcétera. Así es lo mismo, pero con trastornos mentales, ¿ok? Lo que es prevalencia es en cuántas, tanto varones, mujeres, de qué edades se presenta. El curso es el tiempo que dura. Esos datos no se los estoy pidiendo como tal en el trastorno porque los voy a atiborrar de más información, información que no están como procesando, porque apenas están como que agarrándole de, ok, estos son los criterios. Si les meto más, se me van a confundir, muchachos. Mejor lo básico. Los criterios diagnósticos es qué rasgos, qué indicadores, qué signos, qué síntomas presenta la persona para considerar que tiene el trastorno. ¿De qué otro trastorno se puede parecer para poder diferenciarlo? ¿En qué consiste el trastorno y con qué otro trastorno se puede presentar? Es lo único que les estoy pidiendo, chicos. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Entonces, en eso consiste el dichoso mapa conceptual del trastorno. Vas a leer, vas a sintetizar y vas a anotar en el mapa todo lo que te pedí, ¿de acuerdo? Si tu mapa lo ves así enorme, lo puedes dividir en 2 secciones. Como les había comentado, una compañera me dijo, es muy amplio, maestra. ¿Puedo poner el criterio diagnóstico y la comorbilidad en otro mapa? Sí, adelante. ¿Que lo puedes hacer a mano? Sí. ¿Que lo puedes hacer a computadora? Sí. ¿Que lo puedes poner colorcitos y brillitos? También. Aquí es libre, muchachos. Solamente si pongo el dedo en el renglón. La información que les pedí en el libro. Ni siquiera les estoy pidiendo que busquen en otros lados. La información está ahí. Léela, sintetízala y ponla en un cuadro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ya a lo que es el tema de la entrevista, ¿de acuerdo? Encontré una presentación de entrevista que habían realizado unos compañeros en semestres anteriores que yo había asignado, que está revisada por mí,
¿En qué consiste lo que es la entrevista? Es una presentación acerca del proceso de la entrevista. Con esto es como lo básico, ¿sí? El objetivo que tengo para que aprendan la aplicación de la entrevista es que tengan una herramienta más para cuando ustedes hagan valoración, chicos. Yo sé que ustedes saben realizar una entrevista, lo que ustedes conocen como anamnesis o toma de datos. Nombre, edad, dirección, sexo, religión, estado civil, etcétera, etcétera. Datos de grado socioeconómico, datos de grado médico, etcétera, etcétera. Y esta entrevista psicológica la pueden meter ustedes también en sus valoraciones enfermeras. ¿Por qué? Porque también se van a dar cuenta de cómo es el estado mental del paciente, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando mucho. Lo que afecta al cuerpo afecta a la mente y viceversa. ¿De acuerdo? Y ahí ustedes van a tener la capacidad y la herramienta para poder llevar a cabo al menos un diagnóstico de motivo de consulta psicológica. No van a tener el conocimiento como para, uy, sí, tal persona tiene trastorno fulanito de tal. No, porque para eso tendrían que aventarse pues, la carrera de psicología. Pero no los voy a mandar ahí al campo de batalla sin que sepan al menos cómo detectar el estado mental de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, comenzando. Aquí está. Ay, no se deja. Ok, chicos, ¿sí se alcanza a ver la pantalla? Sí. Ok, muy bien, chicos. Aquí van como mencionaban, es como se menciona, intervención para promoción en salud mental, lo que es la valoración en situación de salud mental, ¿de acuerdo? Primeramente, ¿qué es la entrevista? El término de entrevista viene del francés entrevoir o verse con otro, uno al otro, ¿de acuerdo? La palabra entrevista es ver uno al otro y es una técnica periodística, ¿sí? La entrevista es un intercambio verbal que ayuda a reunir datos durante un encuentro, ¿de acuerdo? ¿Cómo pudiera ser, por ejemplo, lo que es la entrevista, chicos? A ver, de rápido. ¿Qué es la entrevista? Así, la pura palabra, ¿en qué consiste la entrevista? Lo que uno piensa acerca de la entrevista, ¿qué es? Sí, ¿qué es la entrevista? De rápido. Es el obtener información acerca de una persona. Exacto. Es obtener la información acerca de una persona. ¿A través de qué? Pues realizándole preguntas sobre varios aspectos. Ok, realizando preguntas. Entonces es un interrogatorio, ¿no? Aquí dice, Sí. es el intercambio verbal para reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia y responde preguntas relacionadas con un problema en específico. ¿Ok? En eso consiste la entrevista, ese intercambio de palabras reúne datos en el cual una persona cuenta su historia y va sacando mayor información sobre esa historia en específico. ¿Sí queda claro, chicos? ¿En qué se diferencia? Ok, situaciones en las que puede confundirse con entrevista. Igual, diagnóstico diferencial. Una conversación
no es una entrevista, ¿de acuerdo? Les quiero dejar muy claro esto, chicos. Mucha gente tiene la idea de que una entrevista psicológica nada más es, ay, voy y platico con la comadre o voy y platico con fulanito de tal y ya, pum, arreglo mis problemas. O incluso el paciente tiene la idea de que solamente conversando y discursando lo que tiene, ya, ahí está el motivo de consulta. No, ¿ok? La entrevista consiste en que se tiene que preguntar para indagar más, ¿ok? Entonces, se diferencia de una conversación porque la conversación consiste en que dos personas se ven envueltas en un satisfactorio intercambio de ideas. La entrevista sí también intercambia ideas, pero aquí disfrutando de uno de los más grandes placeres de la vida. La conversación es placentera, ¿ok? La conversación es el intercambio de ideas y lleva a una comunicación, pero la conversación no se considera entrevista. ¿Por qué? Porque solamente las ideas se toman de manera superficial. La diferencia entre lo que es una entrevista y una conversación es que la conversación es hablar el tema, tocarlo sin llegar a profundidad y continuar, ¿no? Y se pasa de un tema a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Pero en cambio, la entrevista se centra solamente en un punto y la conversación va dirigida en relación a este punto, que es por qué, para qué, cómo, dónde, etcétera, etcétera. O sea, se profundiza, se quiere llegar al núcleo de la situación. La conversación fluye, ¿ok? Ahora, se diferencia también con lo que es... Ay, ponte... Aquí está. Se diferencia también del interrogatorio. Aguas. No es lo mismo interrogar que entrevistar. En el interrogatorio, la persona se ve obligada a dar respuestas concretas a preguntas concretas. No hay libertad de espontaneidad y crea una real interacción con una persona enfrente, ¿ok? La diferencia, por ejemplo, no me lo vayan a tomar mal, no me lo vayan a tomar a mal, chicos, pero ustedes cuando están realizando su valoración, realmente lo que aplican es una interrogación, es un interrogatorio. ¿Cuándo comió? ¿A qué hora comió? ¿Qué comió? ¿Cómo lo preparó? ¿Hace cuánto que tiene esto? ¿Hace cuánto que tiene el otro? Si se dan cuenta, son preguntas que llevan directamente a algo cerrado, o al sí o al no, ¿de acuerdo? Y obliga a la persona a responder de esa manera, no permite la ampliación de la respuesta, y como no hay una ampliación de la respuesta, entonces no hay un conocimiento del discurso, simplemente es recabar datos, ¿de acuerdo? Un interrogatorio es, ¿dónde vives? ¿A qué hora sales? ¿Qué comes? ¿Con quién vives? ¿Cuántos viven ahí? Etcétera, 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 ¿ok? Hay que saber diferenciar entre cuándo se aplica una entrevista y cuándo se aplica un interrogatorio. Sí, se pueden mezclar ambas técnicas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver eso más adelante, en lo que son los tipos de entrevistas, porque hay 3 tipos de entrevista, ¿ok? Y por último, se diferencia del discurso, ¿ok? Yo manejo mucho lo que es el término discurso, pero el discurso lo manejo en términos psicológicos de lo que es lo que expresa la persona, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el discurso y la entrevista, ¿sí? El discurso se diferencia de la entrevista porque aquí explica el funcionamiento de una máquina. En el discurso estás dando una explicación y en la explicación es el proceso de intercambio de información, ya que aquí solo se escucha la información que se recibe, pero no existe un proceso de comunicación como tal. El discurso
es unilateral. Si quienes han tomado clase conmigo, la comunicación, incluso la definición de comunicación, consiste en un intercambio bilateral. Doy, recibo, doy, recibo, doy, recibo. En cambio, el discurso consiste en que la persona solamente da la información, pero no recibe retroalimentación. ¿De acuerdo? El proceso como tal se queda ininterrumpido, pero en ese dar, en lugar de responder a preguntas, la persona está explicando cuál es la situación o cuál es el meollo del asunto. Y solamente es un proceso unilateral. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Ahora sí, yo ya le ando poniendo acá. Compartir página y ni siquiera se comparte. Entonces, ¿alguna duda en lo que es entrevista y con qué se diferencia de la entrevista? Chicos. No, maestra, ¿qué pregunta? Es que se me cortó a mí el audio. ¿Alguna duda de lo que es entrevista? ¿Qué significa entrevista? ¿Qué se diferencia una entrevista con otros tipos de conversación? ¿No? Ok, muy bien. Voy a continuar. Sí, dime, Lucy. Pues sería que la entrevista pues es como una serie de preguntas con el fin de, bueno, una serie de preguntas entre una persona y otra con el fin de conocer información, ¿no? Exacto, para recabar información. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la entrevista y el interrogatorio? Porque el interrogatorio tiene la misma finalidad, recabar datos, recabar información. ¿Pero qué lo diferencia? Bueno, sería que el interrogatorio, por ejemplo, es entre dos personas también, pero las preguntas solo van dirigidas hacia una persona. Y ay, Síguele. bueno, sí, sería solamente va dirigida hacia una situación, ¿no? Y por ejemplo, la entrevista, pues es conocer más a fondo y de manera más personal. Ok, ahí te me estás confundiendo, ¿ok? Ahí sería entonces la diferencia entre conversación y entrevista, ¿ok? La conversación toca varios temas. La entrevista va relacionada a un solo tema. En la interrogación y la entrevista son similares, incluso porque creen que manejo como la misma figura. Pero el interrogatorio forza datos, forza la información y se queda centrada en esa información. En cambio, la entrevista es un poco más flexible y profundiza cuáles son los datos acerca del mismo tema. ¿Okay? Los dos están enfocados en un tema, pero el interrogatorio solamente se queda con una respuesta parcial. En cambio, la entrevista indaga, busca información más complementaria. ¿Ok? En cambio, el discurso consiste en que la entrevista es una interacción entre dos personas. Yo pregunto y tú respondes, y tú puedes preguntar y yo responder, ¿no? Como que hay un intercambio. Pero en el discurso es solamente una persona habla y la otra persona recibe, sin oportunidad de una retroalimentación. ¿Ok? Sí, ya lo entendí. Ya más claro. Ok. Dato de oro, importante, muy importante.
llega a pasar, chicos, que cuando estamos en medio de un interrogatorio o que estamos en la entrevista o la valoración de nuestro paciente, apenas vamos a lanzar la pregunta o vamos a preguntar y la persona está, dale, y duro, y duro, y duro, y duro, y hable, y hable, y hable, y hable, y es que mi hija, y es que el perro, y no sé qué, y fíjese que la vecina, y la, pero es que vi que el doctor... ¿Qué está haciendo ahí la persona? Está discursando, está hablando, está liberando discurso. ¿Por qué? Tú solamente te quedas ¿a qué? A recibir, 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 recibir. Si tú te vas con la finta normal de, ay, ya va a empezar, y si tú te quedas en la rigidez de, es que tengo que llenar un formatito, tengo que llenar mis preguntitas así como si fueran Padre Nuestro, te vas a perder de un montón de información, porque ahí literalmente el paciente te está respondiendo. Solamente hay que escuchar con atención y revisar tu propio, tu propio formato y te va a decir, no, es que fíjese que él hace 3 días había comido un chile negro con carnita de puerco muy sabroso, pero resulta que me quedan muy, muy pesadas las grasas porque estoy diagnosticada con diabetes. ¡Pum! Ahí ya te respondió que usted tiene enfermedades crónico-degenerativas. Sí, diabetes. Y luego, entre que me estaba dando el retortijón de esto y el otro y aquello, llega mi hija con esto y... O sea, ahí la persona ya te está dando información, a veces de más. Solamente hay que saber limpiar, perdón la expresión, hay que saber limpiar la caca para encontrar la pepita de oro. ¿Ok, chicos? Sí, Miss, gracias. De nada, Lucy. Entonces, continuando. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Ok. Ay, no se deja. Porque no quiere. Aquí está. Muy bien. Entonces, tipos de entrevistas según su propósito. Aquí es, ¿para qué voy a entrevistar? ¿Para qué voy a sacar información? Y aquí, fíjense, entramos nosotros. Una, para admitir o seleccionar. La entrevista de la selección es una práctica de conversación entre dos personas, entrevistador y entrevistado, que está basada en los principios de la comunicación y la escucha conducida por el entrevistador y tiene como objetivo obtener un beneficio. ¿Ok? La entrevista de admisión o selección consiste en que el entrevistador, la persona que aplica la entrevista, la serie de preguntas a un entrevistado, es para obtener datos. Esos datos que el entrevistado dé al entrevistador es para obtener un beneficio. ¿Hacia quién? Pues hacia el entrevistado, porque ¿a quién quieren admitir? ¿Al entrevistado o al entrevistador? Al entrevistado, ¿no? Entonces, hay que tener también consideración de cómo es que aplicamos las entrevistas, cómo aplicamos las preguntas. Si yo aplico preguntas para seleccionar o para admitir, estoy haciendo ¿qué? Pues un sesgo, un corte, ¿no? Sería, por ejemplo, en los grupos de GAP, en los grupos de crónico-degenerativos que manejábamos en comunidades y cosas por el estilo. Ahí se aplica una entrevista. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Hace cuánto la diagnosticaron? ¿Qué medicamento está ocupando? ¿Cuál es el apoyo que está recibiendo? ¿Cuánto tiene de dinero? ¿Cómo vive? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque estoy haciendo la selección de, ok, esta persona sí le entra, no, como que le falta tantito. Ok, sí pasas. Es la admisión al club de Toby. ¿Ok? Y al momento de que hago la admisión, también selecciono. Tú vas a ser vicepresidente, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo que... O sea, ya hago una jerarquía. ¿Ok? Sí, se puede aplicar a nivel de salud mental. ¿Cómo? Cuando quieras hacer trabajo de clínica, cuando quieras, me refiero a clínica, a que lleves un programa específico a un solo tema. Clínica de obesidad, clínica de hipertensión, clínica de maternidad saludable, clínica de
hay estimulación temprana en los peques, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes un grupo poblacional grande en el cual seleccionas, solamente reduces a poquitos. Y esos poquitos todavía más y todavía más y todavía más. ¿Sí queda claro? Ok. Promoción o evaluación, ¿ok? Este es el proceso en el que el entrevistador o evaluador entrega los resultados de una evaluación efectuada, luego de su procesamiento, análisis e interpretación, presentándose las conclusiones a las que ha llegado, así como sugerencias de mejora. Aquí es donde nosotros entramos, chicos. ¿Ok? Los tipos de entrevista que nosotros aplicamos, tanto en salud física como en salud mental, consiste en evaluar cuál es la situación de salud de la persona. ¿Por qué? Hago un interrogatorio de admisión o de selección para ver cuáles son los diagnósticos o las características diagnósticas que tiene mi paciente, para decir, tiene fiebre, tiene diarrea, tiene escoliosis, tiene esto, tiene el otro, una infección, hay que mandarlo a cirugía, aquí no está, o sea, ahí ya estás, ¿qué? Lo estás admitiendo y lo estás seleccionando, lo estás dirigiendo a un punto. Pero la evaluación consiste en que tú ya estás, ok, aquí echas tu ojo clínico. Tal persona tiene esta enfermedad por esto, con estos rasgos, con estos síntomas, con estos signos, porque estás procesando la información que te dio, la analizaste y la interpretaste. Y aquí es donde ustedes aplican lo que es el diagnóstico. ¿Sí, chicos? Muy bien, señora, usted por lo que me acaba de decir de que se echó la carne de puerco con mucha grasa y comió tal cosa y tal cosa y tal cosa en el transcurso de tantos o 3 días, usted tiene pues una infección gastroenterítica. Va a tomarse esto, y la veo en una semana o en 15 días. ¿Ok? Yo recibí la información, la procesé, la analicé, hice un diagnóstico y devolví el diagnóstico. Esa es la entrevista de evaluación. Eso es lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Yo les voy a explicar cómo o con qué. ¿Sí, muchachos? Hasta el momento, ¿alguna duda entre lo que es la entrevista de admisión y la entrevista de evaluación? No, muy bien. Continuamos. Por último, aquí es donde luego nos andan metiendo a nosotros. Sí, tanto psicólogos como enfermeros. La entrevista de consejo está destinada a resolver o aclarar diversas clases de situaciones conflictivas que puedan darse tanto en el ámbito laboral como en relaciones de trabajo, pero no nada más entra en relaciones de trabajo, muchachos. Si se dan cuenta, ¿cómo es que llega el paciente a nosotros? Llega en una situación de ¿qué? De conflicto. ¿Sí? Entonces, en este conflicto, en esta crisis, nos buscan a nosotros, profesionales de salud, para hacer ¿qué? Alivianar el peso, el conflicto, que entra aquí lo que vendría siendo también un interrogatorio, ¿ok? Es que, ¿qué tiene? Ay, me duele mucho el estómago. ¿Desde hace cuándo le duele? Tengo como, hoy me duele mucho, ¿qué es mucho? Mucho, ok, del 1 al 10. 10. Y si te das cuenta, no estoy hondando en la información, solamente estoy recibiendo. Y también en esta entrevista de consejo, como aquí bien dice, es para aclarar o resolver. Es que doctor o doctora, fíjese que me dio el medicamento, pero me está doliendo mucho el estómago, me empieza a dar gastritis y que no sé qué, pero fui con otro médico después de ay, disculpe, es que no estaba. Y me dio tal medicamento así, pero es que no me está funcionando y mire, ya me salió el sarpullido y estoy teniendo diarrea y bla, 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 bla. ¿Okay? Cuando tenemos este tipo de pacientes, clientes que llegan a quejarse de que están llevando otro tratamiento que no les está funcionando y te están pidiendo a ti una segunda opinión,
Ahí, ¿qué dice la palabra? Te están pidiendo consejo. Yo sugiero, y si se dan cuenta qué palabra estoy usando, como profesionales de la salud, y aquí sí se los voy a meter como si fueran psicólogos, no aconsejen, chicos, sugieran, ¿de acuerdo? Un consejo consiste en que es una opinión a partir de nuestro punto de vista, de nuestra experiencia y de este lado de nuestra persona, ¿ok? Uno como persona, ¿qué haría? Pero aquí te lo pongo en cuestión. ¿Tú eres la persona que te está pidiendo consejo? No. Tú lo que puedes hacer es sugerir, porque estás expresando tu punto de opinión. Sí, estás diciendo yo opino, pero no estás, incluso la palabra opinión es imponer. Yo opino que tú estás mal. Señora, es que yo opino que debe haber venido aquí con nosotros antes porque tiene muchos problemas. Ahí cómo puede tomarlo la señora. Pues a mí no me importa lo que usted crea o lo que usted opine. A mí me da un medicamento para que se me alivie el dolor o me voy a otro lado. ¿De acuerdo? Aquí es donde entra lo que es la sugerencia. La sugerencia es dejar la opinión como que muy develada, como que muy por debajito del agua, y la persona decidirá si la toma o no. Pero ahí ya estamos haciendo, ¿qué? Una intervención. ¿De acuerdo? Ok, señora, yo le sugiero que lleve que se realice un estudio de sangre, lleve tales medicamentos a tal lado y en tal farmacia la pueden atender de tal a tal hora y va a buscar tal medicamento. ¿Ok? O yo le sugiero tal medicamento en tal dosis, así, 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 así. ¿Ok? Como si, o sea, cuando se trata de ya de un tratamiento como tal, ahí sí tiene que, porque estás imponiendo el tratamiento al paciente. Pero cuando el paciente viene y te pide una segunda opinión, entonces ahí tú tienes que hacer la sugerencia, ¿de acuerdo? Porque si tú le das directamente el diagnóstico así como tal de, ay, es que el otro enfermero o el otro doctor lo diagnosticó mal, entonces vas a imponerte sobre el paciente, ¿de acuerdo? Hay que saber diferenciar en qué momentos hay que imponerse al paciente. Cuando el paciente está en riesgo de malestar o maleficio, ahí sí hay una imposición, porque se aplica, ¿qué? El principio de autonomía, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son ahora ya los dos últimos tipos de entrevista? Entrevista de confrontación. Su función es intentar rectificar conductas negativas o perjudiciales. Aquí habla mucho sobre lo que son relaciones laborales, pero entra también, manejémoslo en relaciones interpersonales, ¿ok? Con la finalidad de examinar las conductas negativas y plantear soluciones a los problemas relacionados. ¿Okay? La entrevista de confrontación es cuando ya, como dice la palabra, es uno frente al otro para ganar u obtener algo. A nivel de la clínica, la entrevista de confrontación consiste en que nosotros examinamos las conductas negativas del paciente. Ay, es que fíjese, doctor, pues que vengo aquí a que me revise y todo, pero le voy a ser bien sincera y me da un montón de pena, pero es que no me tomo el medicamento. No me gusta, me deja bien seca la boca y no estoy haciendo nada. En cambio, fíjese que mi comadre Lupita, pues me recetó la moringa y me funciona muy bien, pero pues como que no estoy viendo mucho resultado y pues vengo a ver que me haga una revisión, a ver qué tal. ¿Ahí qué está haciendo la persona? Está explicando o está especificando una conducta negativa o perjudicial. ¿Cómo es que uno aborda este tipo de
de situaciones. Muchos, sí, incluyéndome a mí, quienes me conocen saben que soy muy confrontativa, con que voy directamente al grado. Señora, ¿desde hace cuándo que está realizando esto? Sí se da cuenta que puede afectar su salud. Mire, la razón por la cual está teniendo estas situaciones, y lo estoy diciendo muy pachoncitamente, muy tiernamente. Hay personas que son, no, señora, pues es que ¿cómo es posible que me venga así? Por eso le está pasando así, 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 así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy confrontando a la persona para poder solventar la relación entre ella y yo. Pero también esto se da cuando, por ejemplo, en lo que son terapia de pareja. ¿Ok? Las entrevistas confrontativas se dan mucho en lo que es terapia de pareja porque ahí llueven guamazos de todos lados, ¿ok? En la entrevista confrontativa en terapia de pareja consiste en, es que él me dijo, y ella me dijo, y es que él no hace, y él no hace, pero es que yo creo, yo opino, ¿por qué? Porque cada uno de los dos está desde su trinchera, y y siempre buscan tener al psicólogo de su lado para poder entrar entonces en un juego de poder. ¿De acuerdo? Entonces, en esta confrontativa, lo que hace el terapeuta desde un punto neutral, aguas, importante, porque me los van a agarrar a ustedes también de referees, chicos, y no quiero que me les den los guamazos que a mí me ha dado la vida. Manténganse en una posición neutral y sobre todo, en esta posición neutral, ustedes tienen que ser el mediador de, ¿cómo? Si tú estás reclamando que esto y que el otro y que aquello y que si hace y no hace, ¿cómo es que no te has percatado de todas las situaciones que tú has cometido? También tus errores, tus cosas, esto y aquello. Y de tu parte, si tú reclamas esto en ella, ¿cómo es que no te has percatado de tus faltas hacia ella? Aquí entraría lo que es entonces, no los están viendo como individuos, los tienen que ver como equipo. ¿Ok? Y aquí es para solventar, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna duda? Ok, muy bien. Ya, para finalizar. Ay, no, son más. Ah, no, son los tipos de entrevista. Para final, en cuanto a los tipos de entrevista. La entrevista de salida. Este tipo particular de entrevista se realiza cuando es conveniente conocer las razones por las que una persona ha terminado voluntariamente su vinculación con una situación, bueno, en este caso la empresa, y se desean analizar posibles problemas, errores internos y administrativos no detectados. Ok, la entrevista de salida a nivel de profesionalidad de salud es la entrevista de la alta. ¿Ok? Lo que nosotros llamamos como el último contacto, porque entonces estamos indagando cómo se vio la evolución de la enfermedad, cuáles son los medicamentos que se le aplicaron, qué efectos tuvieron, si va a llevar un tratamiento post-cuidado, fuera de la hospitalización, cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar, cómo es el tratamiento que se le va a seguir otorgando, si se va a detener el tratamiento, si se va a generar otro tratamiento para otra enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Okay? La entrevista de salida consiste en recabar todos los datos de evolución del paciente con relación a su enfermedad. Nosotros en psicología le llamamos entrevista de seguimiento. ¿Cómo la aplicamos o cómo se lleva a cabo? Después de que se lleva un proceso terapéutico y que ya la persona exprese o nosotros notemos que la persona ya está llevando conductas más dinámicas, más adaptables y que son más fluidas, que ya hay una homeostasis, que hay un equilibrio,
vamos, bueno, al menos a nivel personal, ¿cómo es que yo lo aplico? Ya cuando veo que la persona está bien, empiezo a hacer preguntas de ¿qué te ha parecido el trabajo? ¿Cómo te percibes de ahora a cómo te viste cuando empezamos a trabajar? ¿Cuáles son los éxitos que ves o que reconoces que has obtenido? ¿Has obtenido algo más? ¿Hay algún otro aspecto que te gustaría trabajar? ¿Cuáles son las herramientas o los beneficios que te llevas del trabajo? Estas herramientas o estos nuevos aprendizajes, ¿cómo los vas a aplicar afuera? Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy reforzando y estoy reforzando, pero también estoy evaluando cómo fue el trabajo de mi paciente y en qué puntos yo puedo mejorar para que el trabajo sea más eficiente o más óptimo. ¿De acuerdo? Nosotros como seguimiento lo manejamos de la siguiente manera. Sugiero que ustedes también lo hagan, chicos. Sé que la mayoría de sus consultas son como que las dichosas consultas express de, ay, enfermera, me duele la panza. Pero si tienen la oportunidad de obtener un caso clínico como tal en el cual ustedes lleven el seguimiento del cuidado del paciente, agárrenlo, porque es hermoso, es divino, ¿ok? Como seguimiento del paciente a nivel somático lo pueden aplicar, es que dejamos un espacio de 1 mes a 1 mes y medio, o sea, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para ver al paciente en ver cómo es que ha aplicado todas esas herramientas y todos esos aprendizajes en terapia. Ustedes como enfermeros pueden llevarlo a cabo. Sugiero que sea en menor tiempo o más, dependiendo de cómo ustedes tengan conocimiento de su proceso de enfermería, su proceso de evaluación a nivel somático, que evalúen o hagan seguimiento de su paciente dentro de el mes y medio, para ver si el medicamento está generando algún efecto adverso, si ya dejó de tomarlo, si hay alguna evolución o un mejoramiento o curación de la enfermedad. ¿Por qué manejo esto? Curación consiste en erradicar. Mejoramiento es que se mantiene una estabilidad. ¿Cuál fue la otra palabra que usé? Ay, no me acuerdo. Ok, pero quiero dejar muy en claro eso, ¿ok? Tanto a nivel somático como a nivel psicológico. No es lo mismo curar que establecer, ¿ok? Porque el establecimiento consiste en que la persona mantiene una estabilidad, una homeostasis, ¿sí? Lo va a seguir teniendo, es algo que se considera crónico, pero en cambio la curación consiste en erradicar, ¿sí? Lo que se puede erradicar a nivel psicológico pueden ser conductas, ¿ok? Se quitan, se erradican conductas, pero otro tipo de situaciones, ¿se pueden erradicar pensamientos? Sí, también, pero no se pueden erradicar emociones, chicos, ¿ok? No se pueden quitar emociones. Lo que se hace con la emoción consiste en cambiarle el significado, ¿de acuerdo? Y manejar la intensidad, porque a partir de cómo se lleva el proceso emocional es que entonces se generan las ideas y las ideas llevan a conductas, ¿de acuerdo? Cuando ya son trastornos psicológicos como tal, un trastorno psicológico, como ya había mencionado anteriormente, son enfermedades de grado crónico, ¿ok? Ningún trastorno es agudo, ¿ok? Lo que se considera estados agudos a nivel mental son los episodios. ¿Por qué? Incluso la palabra lo dice, episodio. Tiene una temporalidad, ¿ok? Y se les llama episodios agudos. Pero cuando ya se le diagnostica a la persona con trastorno, es porque ya es una situación de índole crónica que requiere que estabilidad, ¿ok? Tratamiento, porque entonces la curación es corte. ¿Sí queda claro?
Muy bien. Continuemos entonces. Ok, entonces aquí. Ahora, tipos de entrevistas según su condición. Ya vimos que la entrevista puede ser por propósito. ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Quiero admitir o seleccionar? ¿Quiero evaluar o quiero aconsejar? ¿Quiero confrontar o quiero dejar como un precedente o hacer una evaluación una post-evaluación? ¿Sí? Esos son según qué es lo que quiero obtener. La condición, aquí son los que los que les comentaba, los tipos de entrevista. La entrevista puede ser planificada, semilibre o lo que conocemos semiabierta o libre o abierta, ¿va? Entonces, en tipología son 3. Cerrada, ay, Dios, ¿por qué? No, ya. Lo que es cerrada, abierta y semiabierta, ¿ok? La planificada, ¿qué es lo que se les ocurre a la mente? Incluso hasta la misma palabra lo dice. Que tiene un plan, tiene un seguimiento, entonces está sistematizada. Intenta recoger sistemáticamente la información precisa sobre aspectos determinados. Una entrevista planificada, entonces, ¿qué tipo de comunicación verbal estaríamos llevando a cabo? Si yo planifico así de 1, 2, 3, 4 y después del 4 me voy a ir al 6, pero del 6 voy a regresar al 7 y del 7 me regreso a la 4, es ¿qué? ¿Qué es, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y un Pues estas, yo las relaciono más como nos decía de los interrogatorios. Exacto. La entrevista planificada o la entrevista cerrada se relaciona con el interrogatorio, ¿ok? El interrogatorio es el modo en el que yo aplico la entrevista, ¿ok? La entrevista es la serie de preguntas, ¿ok? Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El modo en el que las escribo. ¿Cómo se llama? Fulanito de tal. ¿Cuántos años tiene? Tanto. ¿Dónde vive? Tal lugar. ¿Cuál es su número de teléfono? Tal, 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 tal. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Son preguntas que ya están cerradas, que tienen una única respuesta o que tienen posibilidad de respuesta múltiple, pero cerrada, ¿ok? ¿Por dónde, por ejemplo, de qué color son los árboles? ¿Verde, café o amarillo? No, pues verde. Ok, pero también pueden ser verdes y cafés y amarillos. ¿Ok? Y dan una respuesta concreta. ¿Ok? Y es estructura que lleva. ¿Ok? Una entrevista estructurada consistiría en voy a hacer una pregunta, voy a hacer indagación sobre lo que es su vida sexual. ¿Cuándo inició su vida sexual? A los 16 años. ¿Cuándo fue su menarca? A los 12 años. ¿Ha tenido embarazos? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Ha tenido abortos? No, ninguno. ¿Preeclampsia durante el embarazo? No, ninguno. ¿Por qué? Porque estoy llevando, o sea, de un punto a otro, a otro, a otro, a otro, que me va a llevar a un punto en específico, ¿ok? Lo que estoy indagando es, de manera general, la vida sexual de la persona, la salud sexual de la persona, pero
para detectar que sí tiene situaciones de preeclampsia, de cuáles son los embarazos que ha tenido, como es un estado general de la salud sexual de la persona. No le estoy preguntando con quién se acostó, ni cuándo, ni cómo, si disfrutó o no disfrutó. Solamente estoy recogiendo datos brutos, cuantitativos, números, y si se dan cuenta, poquitas cualidades, poquitas. ¿Ok? Es sí, no. ¿Existió o no existió? Números. En eso consisten las planificadas. ¿Ok? Ahora, voy a pasar a lo que es aquí, la libre. ¿Ok? ¿Por qué? Primero los opuestos. Si la planificada es un interrogatorio en el cual es sí, no, azul, negro, blanco, rojo, etcétera, etcétera, la libre permite obtener mayor volumen de información que los tipos anteriores. ¿Por qué? Porque se desarrolla con fluidez. Esta entrevista es más hábil, es más flexible, ahí se les fue la palabra, requiere de mayor habilidad, sí, requiere de mayor flexibilidad, claro, y se tiene que tener una gran experiencia, ¿va? Cuando se trata de lo que son entrevistas libres o entrevistas abiertas, y discúlpenme por si lo dejo en el récord, pero tienes que ser la verga de la verga de la verga, sí, verguísima. ¿Okay? Tienes que tener años llevando entrevistas y debes conocer, o sea, ya conoces la fluidez de tu trabajo, de tu discurso, qué preguntar, cómo preguntarlo, incluso con pequeñas preguntas fuera de lugar, obtienes muchísima información. Y aquí se puede ver, cuando son entrevistas libres, se da o se nota como si fuera una conversación, como si estuvieran pasando de un tema a otro, pero estás recabando información de manera más profunda. ¿A través de qué? El discurso. Pero el discurso no es unilateral. No nada más te lo dice la persona que estás entrevistando. Tú también entras en una retroalimentación. ¿De acuerdo? Sobre todo, a mí me tocó que me aplicaran una entrevista libre con mi terapeuta, una mujer preciosa. Yo llegué contando vida, obra y milagros y desesperaciones, y conforme yo estaba discursando, ella me interrumpía, oye, espérame, tal dato, así, ya pasó de esta manera, así, ya sí, es que, y si se dan cuenta, seguía en el mismo tema, mi motivo de consulta, pero ella saltaba de un punto a otro para poder obtener información. ¿Ok? Este tipo de entrevista me la aplicó 2 veces, o sea, porque no, obvio, a ver, también chicos, cuando apliquen entrevista psicológica, no van a sacar el motivo de consulta a la primera, ¿ok? Porque tienen que estar revisando y revisando un montón de información. Yo los voy a apoyar, ¿ok? Entonces, ella me aplicó entrevista abierta en las primeras 2 sesiones, que es con primer contacto y seguimiento o consecutiva, y ya después en la tercera entrevista me dijo, ok, por lo que tú me has estado diciendo, ya hice así como un análisis, ya estuve recabando, estuve revisando teoría y todo lo demás, y me dijo, te tengo un pronóstico de diagnóstico, ¿ok? No es lo mismo un diagnóstico así como que, pum, ya lo tienes, a un pronóstico. Me dijo, tu pronóstico es tal, por tal motivo, así, y así, y así, y así. El pronóstico de tratamiento o los posibles tratamientos que tenemos es, tratamos todo a nivel cognitivo-conductual, discursamos, hacemos tareas, hacemos ejercicios, o al mismo tiempo que llevamos lo cognitivo-conductual, metemos fármacos por esto, así, y así, y así, y así, y así. Ahí, ¿qué fue lo que hizo? Evaluó y dio un diagnóstico, ¿qué? Prematuro, ¿ok? Este tipo de diagnósticos lo podemos realizar sobre todo con ¿qué? Con las entrevistas libres y con las entrevistas semiabiertas, ¿ok? Las abiertas y las semiabiertas. Pero ojo, chicos,
lanzarse a aplicar una entrevista libre, como que sin un formato, si no tienes la experiencia, es como si tuvieras 9 años y te pusieran a manejar un tractor. No sabes ni cómo ni por dónde y se te va a descarrilar el asunto, ¿de acuerdo? Por eso sugiero, ahorita en lo que son sus años de formación, apéguense a lo que son las semiabiertas, ¿ok? Porque así van a ir practicando poco a poco, y yo sé, tengo fe en ustedes, de que cuando tengan ya 15, 20 años de ser enfermeros, rapidito van a saber cómo diagnosticar a un paciente, ¿de acuerdo? Pero ahorita primero den como pequeños gateos antes de lanzarse a correr, ¿va? ¿Hasta el momento alguna duda? No, muy bien. Entonces, para finalizar, ¿mande, Daniela? No, yo no hablé. ¿Alguien tenía una duda? Levante manita o active micrófono. ¿Nada? Muy bien. Ya para finalizar, porque nos quedan 10 minutitos de clase y quiero aprovechar. Muy bien. Si ya vimos los opuestos, que es entrevista cerrada, interrogatorio, que puede verse, pero no es como una conversación, entonces centramos en lo que es la entrevista semilibre o semiabierta. Este tipo de entrevista existe con un mayor grado de libertad de acción. Esta va más dirigida a la acción, a realizar cosas, ¿ok? Es más práctica, por lo que la entrevista es más ágil. Pero, al igual que la entrevista planificada, la semilibre tiene objetivos y tiene un plan de desarrollo predefinidos. Por eso se le puede llamar también semiestructurada. Las entrevistas semiestructuradas tienen un objetivo como tal, pero tienen la libertad o la flexibilidad de desviarse un poco del tema para poder recabar mayor información. Y la ventaja de las entrevistas semiestructuradas es que puedes, como dice aquí, o sea, tiene mayor practicidad, es más ágil porque es pregunta 1, pregunta 2, pero en lo que está respondiendo la pregunta 1 o la pregunta 2 el paciente, ya te dio la respuesta de la 8 o de la 9, ¿no? Y conforme vas avanzando en la entrevista, como tiene ya el objetivo, también la puedes desarrollar de manera más abierta, ¿ok? ¿Cuál va a ser el tipo de entrevista en la que yo los voy a educar y que van a aplicar? Una semiestructurada, ¿de acuerdo? Van a tener la oportunidad de indagar, de saber cómo sacar la información que requieren, pero con una guía, ¿de acuerdo? Y se los voy a poner de esta manera. La entrevista planificada es como si tuvieras correa y bozal, ¿no? Así de que, órale, vete por aquí, vete por allá. Es muy cerrada. En cambio, la libre es, órale, perrito, lánzate y date vuelo. Pero la semiestructurada es como un paseo normal, ¿ok? Tienes una guía, llevas un camino, pero te puedes dar el deschavete, ¿no? Así como que puedes preguntar por aquí, puedes preguntar por allá. La mayor ventaja que tienen también las semiestructuradas es que ya te dan una oportunidad de generar una planeación de tratamiento. Te puede dar también, o sea, te da una idea de cómo generar una evaluación un poco más estructurada, que tengas un diagnóstico prematuro lo más acertado posible para que entonces ya puedas llevar a cabo un tratamiento como tal. ¿De acuerdo? La que yo aplico son las semiestructuradas. Pregunto, obviamente, ficha de identificación y al momento en el que yo aperturo la entrevista es ¿en qué le puedo ayudar o de qué le puedo servir?
en lo que la persona me está discursando, me está diciendo todo el discurso, bla, 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 me va a decir, es que yo lo que quiero es esto. Ahí yo ya estoy sacando lo que es la expectativa del paciente sobre el tratamiento. Pero resulta que, bueno, es que yo quiero esto, pero un amigo me comentó que un psicólogo, que datos psicológicos de esta manera, así y así, ya está, que puedo tener tal, tal trastorno o tal pensamiento, así ya está. Entonces yo ahí estoy obteniendo, ¿qué? Posible diagnóstico prematuro. ¿No? Pero para poder realizar, para que yo me pudiera diagnosticar de esa manera, pues me tuve que aplicar un test así y así y así. Pero es que, no sé, como que no soy mucho de test. Entonces, no voy a, como método de evaluación, la aplicación de test no me va a servir. ¿Por qué? Ahí ya la persona me está diciendo. Y si se dan cuenta, son guías que yo voy a, o sea, que tanto yo como entrevistador, como mi paciente o mi entrevistado, vamos a estar recabando información de un lado a otro. ¿Ok? A ver, hasta el momento, ¿dudas o preguntas? No, Miss. ¿No? ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna. ¿Algún comentario que tengan sobre lo que es, o sea, lo que vamos llevando del tema de entrevista? ¿No, chicos? Ok, muy bien. Entonces, para finalizar y quede dentro del registro de clase, lo que vamos a, otra vez, ¿cómo los voy a evaluar? Va a ser examen. Yo espero ya tener la guía para la siguiente semana. Se las voy a pasar por Zoom, aquí por Teams y también por WhatsApp. ¿De acuerdo? Con base en esas preguntas yo voy a generar el examen. ¿Ok? Segundo examen, segundo parcial, mapa conceptual. Si ya leíste tu trastorno y ya sabes en qué consiste tu trastorno, solamente te estoy pidiendo que anotes y sintetices criterios diagnósticos, características diagnósticas, diagnóstico diferencial y comorbilidad. ¿De acuerdo? Son los datos básicos importantes que tienes que conocer para identificar, esta persona tiene tal trastorno o rasgo de, ¿ok? Y la entrevista psicológica que, o sea, ahorita estamos viendo el tema, en qué consiste, cuáles son los tipos, cómo se aplican, y con base en ello, yo los voy a enseñar a aplicar una entrevista psicológica. ¿Quedamos? Sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, fechas de entrega, ¿sí? El semestre se termina, o la última semana de clases es del 7 al... Ay, Dios mío. Aquí está. Del 7 al 11 es la última semana de clases, siendo el 14 al 18 semana de finales. ¿Ok? Entonces, el 1 de diciembre, martes 1 de diciembre, voy a aplicar el examen, ¿sí? Si nos vamos con temporalidades, entonces yo el 26 les entregaría la guía para que tengan una semana para estudiar, ¿ok? Es tiempo suficiente, chicos, en verdad es tiempo suficiente para todo lo que vimos en el semestre, o bueno, de primer parcial. El 2 de diciembre me van a entregar el mapa conceptual ya elaborado, ¿ok? Ya saben cómo tienen que realizarlo, solamente el 2 me suben la fotografía o el PDF del mapa para yo poder calificarlo, ¿sí? Del 8 y 9 de diciembre, yo los voy a asesorar en cómo es que tienen que ir llenando su entrevista, ¿ok?
Yo espero terminar ya el tema de entrevista la siguiente semana, a más tardar, y que ya empiecen a aplicarla de una vez, ¿ok? Y poderlos estar asesorando en el transcurso. Pero los días de asesoría así, de lleno, 8 y 9. Para que el 14 de diciembre, entonces ya me entreguen la entrevista completa, llena y limpia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Muy bien, chicos. Entonces, voy por terminada la clase. Voy a apagar grabación.